Había estado vagando por el bosque durante 1 hora. Los árboles me rodeaban. Algunos ya habían perdido sus hojas, otros aún lucían sus rizadas melenas amarillas, y algunos seguían completamente verdes. Sin embargo, la mayoría de los árboles estaban muertos, troncos grises y secos estaban por todas partes. Las hojas crujían bajo mis pies, las ramas crujían. A menudo me detenía y escuchaba, esperando ansiosamente escuchar el sonido de coches pasando. Pero reinaba el silencio. Aunque parecía que el bosque estaba lleno de diversos sonidos, en realidad todo estaba muy tranquilo. Trataba de no entrar en pánico. Después de 1 hora, no me había alejado mucho de la carretera. Al frente, vi un alto árbol muerto. Pensé que si lograba subir, podría ver la carretera. O tal vez ese árbol con hojas rojas brillantes. O cualquier señal de civilización. Comencé a trepar al árbol, agarrándome a las ramas secas. Casi caigo varias veces. Finalmente, cuando llegué a la cima, miré a mi alrededor. Arriba, un cielo denso y gris. Al frente, detrás, a la derecha y a la izquierda, solo ese bosque otoñal, desolado, silencioso, amarillo verde y muerto. No se veía ni la carretera ni mi punto de referencia, el árbol de hojas rojas. Grité tan fuerte como pude, consolándome con la idea de que pronto me encontrarían mi coche y me buscarían en el bosque. Bajé del árbol, pero hasta ese momento faltaba mucho tiempo. Tenía que comenzar mis nuevas responsabilidades laborales en un día. Así que, en el mejor de los casos, pasaría la noche allí. Quizás lo mejor era quedarme allí mismo y no ir a ningún lado. Recordé cómo unas horas antes conducía mi coche. La carretera pasaba a través del bosque. Aunque era difícil llamarla carretera. Era un camino estrecho lleno de grietas. A través de ellas se abrían paso los brotes de árboles para luego convertirse en parte del bosque. Parecía que el bosque no quería ceder su tierra al dominio humano. No me gustaba este bosque para nada. Quería atravesarlo lo más rápido posible. Me estaba mudando a otra ciudad por motivos laborales. Justo antes de partir, mis compañeros me contaron sobre todos los lugares interesantes de la zona. No olvidaron mencionar el bosque. Se decía que allí habitaban los espíritus del bosque. Asustaban y confundían a la gente. Bueno, no tenía la intención de quedarme aquí. Solo en caso de extrema necesidad. Y esa necesidad llegó. Me sentía mareado desde la mañana. La culpa la tenía una empanada dudosa que había comido en la gasolinera. De vez en cuando miraba por el retrovisor, esperando ver algún coche. El bosque era espeluznante y no quería ser el único en esa carretera. Pero después de un tiempo, el malestar se volvió insoportable. Finalmente, me detuve y salí del coche. Había un silencio absoluto. Respiré el fresco aire otoñal varias veces. Me apoyé en el capó, miré hacia la derecha, hacia el bosque. Un nuevo ataque de náuseas me hizo alejarme del coche. Entré en el bosque unos metros, hice lo que tenía que hacer. Inmediatamente me sentí aliviado y tuve ganas de dormir. Me limpié la cara con un pañuelo y decidí quedarme un rato más en el coche. Caminé hacia la carretera. De repente, escuché un crujido de ramas detrás de mí. Me giré bruscamente. ¿Había depredadores aquí? No había nadie detrás de mí. Oí otro crujido en otra dirección, me giré hacia allá. En ese momento, se me erizó el vello de la nuca, porque adelante, a unos 30 metros de mí, debajo de un árbol con hojas rojas brillantes, había una persona sentada. Y yo no había notado ese árbol tan llamativo antes.
La persona llevaba una capucha y su rostro no era visible. ¿Debería correr hacia el coche sin mirar atrás y salir de allí urgentemente? ¿O tal vez esa persona necesitaba ayuda y yo era la única persona que podía dársela? Oye, chico. ¿Necesitas ayuda? Entonces me volví hacia el coche, comprobando si llegaría él antes de que esa persona llegara a mí. ¿Necesitas ayuda? ¿Me escuchas? El individuo giró la cabeza hacia mí. No pude ver su rostro claramente, pero noté que estaba muy pálido. No me atreví a acercarme a él. Escucha, estoy muy apurado. Si necesitas ayuda, al menos haz un gesto con la mano. O me iré ahora mismo. El chico seguía mirándome. Me enfadé. Bueno, hice todo lo que pude. Giré rápidamente y casi corrí hacia el coche, me senté al volante y bloqueé las puertas. Luego busqué los ojos de ese chico. Seguía en el mismo lugar. Encendí el coche y me puse en marcha. Después de un corto trayecto, un ataque de náuseas me golpeó de nuevo. Tuve que detenerme de nuevo. Tomé una botella de agua y di unos cuantos sorbos grandes. No ayudó. Salí del coche con la botella y apenas me alejé 1 metro. Pero cuando me enderecé, todo se apagó dentro de mí. Porque junto a mi coche estaba el chico pálido con capucha. Sacó las llaves de mi coche de un tirón y corrió hacia el bosque. Estaba en shock. Me tomó unos segundos salir de mi aturdimiento y correr tras él. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este tipo? ¿Y por qué se llevó las llaves del coche? El chico se detuvo junto a un árbol con hojas rojas y arrojó las llaves al suelo. Un momento después, ya se había ido. Comencé a buscar entre el montón de hojas rojas brillantes. ¿Quién era este individuo? Probablemente algún loco que vive en el bosque. Encontré las llaves. Necesitaba salir urgentemente de ese bosque y olvidarlo todo como si fuera una pesadilla. Corrí de vuelta hacia la carretera, recogí la botella de agua que se me había caído. Después de un rato me di cuenta de que estaba corriendo durante demasiado tiempo. Todavía no veía la carretera. Me detuve y presioné el control remoto de la alarma de mi coche. No escuché ningún sonido, lo presioné de nuevo. Silencio. Tranquilo, el coche está cerca, seguramente. Simplemente me había dirigido en la dirección equivocada. Quizás sería mejor volver al árbol con hojas rojas. Me di la vuelta, caminé un poco, pero el árbol con hojas rojas bajo el que el chico arrojó las llaves simplemente no estaba. No estaba allí, al igual que el coche, al igual que la carretera. ¿Me había perdido en este maldito bosque? Y ahora, después de inspeccionar los alrededores, me senté junto a un enorme árbol muerto. Me di cuenta de que estaba completamente perdido. Sentado en el suelo, me abracé la cabeza con las manos. Las hojas crujieron cerca. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú? ¿Realmente el chico pálido me estaba observando? ¿Quién era en realidad y por qué me perseguía? Tenía miedo, mucho miedo. Una rama crujió en otra dirección. Parecía que intentaban asustarme mucho. Ya no podía. Apoyándome en el árbol, me senté y simplemente esperé a ver qué pasaría a continuación. Después de 10 minutos o quizás 1 hora, no tenía reloj y mi teléfono estaba en el coche, empecé a notar que estaba oscureciendo. Deben ser alrededor de las 5 de la tarde. Había estado en el bosque durante más de 3 horas. ¿Qué hacer? ¿Quedarme a pasar la noche en el suelo o trepar a un árbol? Ese extraño chico anda por aquí y podrían haber depredadores.
pero no tenía nada con que atarme a un árbol. De repente, podía caerme. Los pensamientos se agolpaban en mi mente, mi corazón latía fuertemente. Estaba sudando frío, tenía hambre y quería dormir. Comencé a gritar a pleno pulmón. Chico. No tengo nada contigo. El dinero, objetos de valor, todo está en el coche. Llévame de vuelta, te daré todo. ¿Y si no quieres dinero, entonces qué? ¿Por qué me atormentas? SHHHH, resonó un eco. ¿O no era un eco? ¿Puede un eco repetir las consonantes? Me senté un rato más bajo el árbol y decidí que debía trepar hacia arriba, elegir una rama gruesa, envolverme con mi chaqueta. Sí, me congelaría, pero tendría menos probabilidades de caer. Cuando terminé mi arreglo en el árbol, pude relajarme un poco. Fuera estaba completamente oscuro. El bosque estaba envuelto en silencio y oscuridad. Mis pensamientos se desvanecían, me encontraba en un estado entre el delirio y el sueño. No duermas. La sensación de que alguien dijo algo en voz alta o simplemente me lo imaginé. Me incliné hacia adelante y escudriñé el espacio completamente oscuro debajo de mí. Mi mente comenzó a pintar imágenes aterradoras, me parecía escuchar susurros y pasos abajo. Me preguntaba qué hora era. ¿Ese crujido de ramas, a la derecha? No, ¿era a la izquierda? No te caigas. Otro susurro fantasmal me llegó. Ja 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 ja. Eso ya no era un susurro, era una risa real. Y venía de muy cerca, a la distancia de un brazo extendido. Parecía que incluso sentía la respiración ajena. Dominado por el miedo, la tensión y el cansancio, me desplomé y caí del árbol. Me golpeé la pierna con fuerza, pero parecía estar entero. Este es el fin, pensé fugazmente. A tientas, alcancé el tronco y comencé a trepar hacia arriba. Algo me agarró por detrás y me lanzó hacia un lado. Ni siquiera tuve tiempo de asustarme, perdí el conocimiento de inmediato por la caída. Para mi gran alivio, desperté al amanecer. El bosque seguía allí, sin nadie cerca. Si ya era de mañana, pronto empezarían a buscarme. Así que la espera no sería larga. La botella de agua estaba casi vacía. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin agua? Volví a trepar al árbol. Y en ese momento recordé lo que me habían contado sobre ese bosque. Quizás ese pálido muchacho fuera el espíritu del bosque. Si estaba allí para asustarme, había cumplido su objetivo. ¿Qué pasaría después? ¿Me quedaría atrapado en el bosque para siempre? Yacía en la rama, boca arriba, observando el cielo. Un cielo completamente gris, uniforme, como una losa de cemento suspendida sobre mí. Abajo, las hojas crujieron. Ahora, a la luz del día, temía especialmente voltearme y enfrentar mi miedo cara a cara. Lentamente, como en un sueño, giré la cabeza y miré hacia abajo. Allí estaba el pálido muchacho con capucha. Lentamente él levantó la cabeza y me miró. Cientos de pequeñas agujas parecían perforarme el cuello y la cabeza desde adentro. Ahora veía su rostro, pálido, sin cejas, con ojos enormes y desproporcionados, labios brillantes y agrietados, y una nariz afilada y ordenada. Si me hubiera encontrado con alguien así en la vida cotidiana, probablemente ni le habría prestado atención. Pero en ese bosque, después de tantas pruebas, su aspecto me pareció tan surrealista que me quedé paralizado. No me gustas, sonrió con su brillante boca, no me gustas. Extendió la mano, tratando de agarrarme. La mano se alargaba y se alargaba.
Parecía tener varios metros de largo. Sus dedos cortos me agarraron el tobillo y tiraron con fuerza hacia abajo. De miedo y sorpresa, solté las manos y caí al suelo. El horror paralizó mi cuerpo. Simplemente me quedé observando desde afuera. No te quedarás aquí. No te dejaré. El muchacho alzó su mano de 2 metros con dedos cortos y me golpeó en el cuello. Cerré los ojos. No hubo más golpes. Cuando los abrí, no había nadie a mi lado. ZZZZZZZZZZZZ. La sensación de que alguien dijo algo en voz alta o simplemente me lo imaginé. Me incliné hacia adelante y escudriñé el espacio completamente oscuro debajo de mí. Mi mente comenzó a pintar imágenes aterradoras, me parecía escuchar susurros y pasos abajo. Me preguntaba qué hora era. ¿Ese crujido de ramas, a la derecha? No, ¿era a la izquierda? No te caigas. Otro susurro fantasmal me llegó. Ja 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 ja. Eso ya no era un susurro, era una risa real. Y venía de muy cerca, a la distancia de un brazo extendido. Parecía que incluso sentía la respiración ajena. Dominado por el miedo, la tensión y el cansancio, me desplomé y caí del árbol. Me golpeé la pierna con fuerza, pero parecía estar entero. Este es el fin, pensé fugazmente. A tientas, alcancé el tronco y comencé a trepar hacia arriba. Algo me agarró por detrás y me lanzó hacia un lado. Ni siquiera tuve tiempo de asustarme, perdí el conocimiento de inmediato por la caída. Para mi gran alivio, desperté al amanecer. El bosque seguía allí, sin nadie cerca. Si ya era de mañana, pronto empezarían a buscarme. Así que la espera no sería larga. La botella de agua estaba casi vacía. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin agua? Volví a trepar al árbol. Y en ese momento recordé lo que me habían contado sobre ese bosque. Quizás ese pálido muchacho fuera el espíritu del bosque. Si estaba allí para asustarme, había cumplido su objetivo. ¿Qué pasaría después? ¿Me quedaría atrapado en el bosque para siempre? Yacía en la rama, boca arriba, observando el cielo. Un cielo completamente gris, uniforme, como una losa de cemento suspendida sobre mí. Abajo, las hojas crujieron. Ahora, a la luz del día, temía especialmente voltearme y enfrentar mi miedo cara a cara. Lentamente, como en un sueño, giré la cabeza y miré hacia abajo. Allí estaba el pálido muchacho con capucha. Lentamente él levantó la cabeza y me miró. Cientos de pequeñas agujas parecían perforarme el cuello y la cabeza desde adentro. Ahora veía su rostro, pálido, sin cejas, con ojos enormes y desproporcionados, labios brillantes y agrietados, y una nariz afilada y ordenada. Si me hubiera encontrado con alguien así en la vida cotidiana, probablemente ni le habría prestado atención. Pero en ese bosque, después de tantas pruebas, su aspecto me pareció tan surrealista que me quedé paralizado. No me gustas, sonrió con su brillante boca, no me gustas. Extendió la mano, tratando de agarrarme. La mano se alargaba y se alargaba. Parecía tener varios metros de largo. Sus dedos cortos me agarraron el tobillo y tiraron con fuerza hacia abajo. De miedo y sorpresa, solté las manos y caí al suelo. El horror paralizó mi cuerpo. Simplemente me quedé observando desde afuera. No te quedarás aquí. No te dejaré. El muchacho alzó su mano de 2 metros con dedos cortos y me golpeó en el cuello. Cerré los ojos. No hubo más golpes. Cuando los abrí, no había nadie a mi lado.